Lectura del Salmo 109. Clamor de venganza. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque mi boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien, y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos, y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y a extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante el Señor la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante del Señor, y en corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y éste le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte del Señor a los que me calumnian y a los que hablan mal en contra mi alma. Y tú, Señor, Señor mío, favoréceme por tu amor en tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Señor Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Señor, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjense tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré al Señor en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque Él pondrá a diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Estefanía la lectura del salmo número 109. Muchísimas gracias a la hermana Estefanía por la lectura del salmo número 109. Vamos a empezar entonces una breve explicación sobre este salmo. Se cree que este salmo es un salmo, o por lo menos uno de los últimos, porque creo que hay uno más, si no me equivoco. Pero podríamos decir, no sé si es el último, pero podría así yo afirmar que es uno de los salmos más fuertes que hay, por lo que dice David. Otra de las cosas que creo que es un salmo que no creo que él lo haya hecho en el transcurso cuando él estaba reinando. ¿Por qué digo esto? Porque ningún rey, ningún líder podría soportar estas cosas así y pedir. ¿Por qué? Porque él podía haber juzgado libremente. Se cree que este salmo, entonces, fue en la vida de David antes de reinar, y mayormente cuando recibías esas acusaciones falsas, podríamos decir, de Saúl y de otras personas más. Entonces, vemos que David va al Dios de pacto a recurrir. Yo no sé qué subtítulo tienen ustedes ahí. A mí me aparece Clamor de venganza. Al músico principal, Salmo de David. Y él empieza diciendo lo siguiente: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque
boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Bueno, amados, lo vuelvo a decir, algunos creen que es el último. Yo no creo que es el último, pues si no me equivoco, en una de mis Biblias, yo sé que tengo anotada una hoja, también de otro salmo imprecatorio, pero 130 y pico por ahí. Pero este es un salmo muy fuerte, amados. Y la razón es que habían hablado, habían calumniado, imagínense, falsamente. O sea, lo que quiero decir es que habían ensuciado el testimonio de él. Y cuando un testimonio se ensucia, vamos a decir, un testimonio que está blanco, un testimonio que está irreprensible, cuesta mucho después limpiarlo. Usted dirá, bueno, se limpia, pero siempre la gente cuando pasa quedan los comentarios, ¿sí? Ahora si usted cometió eso, sea el pecado que sea, usted lo señalan, bueno, usted tendrá que llevar las consecuencias del pecado. Cuando la gente habla, aunque usted haya cambiado, eso trae consecuencias. El pecado lo alcanzó, ¿sí? Y usted lo alcanzó, podríamos decir, la gracia y la misericordia y el perdón de Dios, pero quedan rasgos, vamos a decir, de la gente, ¿no? Entonces, pero este no es así, este es un salmo, vamos a decir, que habían hablado, podríamos decir, falsamente de él, ¿sí? Entonces David estaba molesto. Acuérdense que David no toma venganza. Acuérdense cuando sucede Saúl lo podía haber matado, él lo podía haber matado Saúl y no lo mató. Entonces no tomó venganza él. ¿Qué hizo él? Bueno, acuérdense que este salmo, él como otros salmos va al trono de la gracia. Lo que hace él es ora, amado, o está orando ahí, si ustedes leen, pues yo no voy a dar, por lo que estoy viendo, el salmo tiene 31 versículos. Así que voy a dar un tema general nada más de este salmo, pero sí voy a fundamentar bien fuerte sobre los sólidos, cómo tiene que hacer usted, cómo tiene que hacer en caso que suceda esto, porque él estaba, por lo que veo, estaba orando para que Dios juzgue. Escuche, para que Dios juzgue rectamente. No es que, vamos a decir, sucedió algo y dice, Señor, mándale un Bonarjes. No sucede así, amados. Lo que está haciendo acá, este hombre conoce muy bien las Escrituras. No es un neófito, no es un ignorante de las Escrituras. Él sabe cómo tratar con el Dios del pacto. Él sabe las leyes que tiene el Dios del pacto. Él sabe cómo, cuando si se va y se le pide al Dios que él acuda de acuerdo. Ahora para esto, amados, si usted hace y tiene una vida impía, usted pide justicia, vamos a decir, sujétese, porque usted está pidiendo que se haga justicia cuando usted es impío. O sea, entonces si vamos a pedir ciertas cosas, cada uno de nosotros debemos cumplir los roles que tenemos. Porque Dios, si usted pide justicia, Dios le va a dar justicia. Entonces él está pidiendo al tribunal del cielo, o sea, al juez justo, que justa rectamente según el estándar de la medida de sus leyes, que obre él, que no se calle. Ahora vamos a ver que sí lo hizo Dios. Si ustedes conocen un poco del trasfondo de la vida de David, Dios lo hace, pero lo hace más adelante. Él es perseguido, sufre. Es lo mismo, podríamos decir, que la vida del Señor Jesucristo. Sufrió, padeció, fue injuriado, golpeado, crucificado, y después vino la entronización, que teníamos que decir que el otro salmo, que es Salmo 110, es donde él se entrona como rey, pero para esto hay un sufrimiento que estamos viendo acá. Injurias, hablan mal, bájate de la cruz, lo golpean, todas estas cosas que vemos. Yo lo estoy enfocando cristocéntrico al salmo. Tiene que padecer, la tuvo que padecer Cristo, por supuesto lo va a tener que padecer un cristiano, ¿sí? Eso es un poco el lado espiritual de esto, porque del otro salmo vamos a tener que hablar un poco cuando el Señor o David se sienta en el reino, pero en sentido espiritual es Jesucristo está reinando. Pero ahora vamos a ver un poco entonces de este salmo de David, de lo que estaba aconteciendo, que se cree que es antes que tomara el trono. Ya lo vuelvo a decir, porque ningún rey estaría obligado, vamos a decir, a soportar este tipo de tratamiento o parte, vamos a decir, de otro oficial.
es un rey o ninguno que tenga, vamos a decir, una posición de liderazgo. ¿Por qué lo digo? Porque, amados, si ustedes conocen las Escrituras, yo sé que ahora es muy fácil, perdón lo que voy a decir, ¿qué hace pastor? En esa época y hoy hay un pago para aquellas personas que faltan el respeto a las autoridades que Dios ha puesto. Por eso que Él no tomó venganza, amado. Él no hizo nada. Entonces, en esa época Él no tenía una posición de liderazgo, pero Él tuvo que acudir al Dios del pacto. Y fíjese cómo lo hizo, porque era un hombre sabio, parece, porque Él conocía las leyes y los estatutos del Señor. Bueno, vamos a ver entonces. Dicho esto, voy a empezar un poco sobre esto. Fíjese, Él empezó a nombrar en Éxodo 23, los versículos 6 al 8. Todo esto es importante, ¿sabe por qué? Porque él conocía las Escrituras para poder orar así. Usted no puede decir, voy a orar, le voy a pedir a Dios, cuando ni sabe lo que Dios dice sobre el tema. Para esto había jueces y otras cosas más. Éxodo 23, versículos 6 al 8. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Versículo número 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y el texto fuerte es en Deuteronomio 19, Deuteronomio, si me equivoco, es de Deuteronomio 19, y en los versículos, vamos a empezar, pues yo tengo del 16 en adelante, pero voy a empezar del versículo número 15, leyes sobre el testimonio, un versículo anterior nada más, leyes sobre el testimonio. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito vamos a empezar de nuevo. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, así. Un poco de esto, si lo quisiera hablar, es cuando hablamos del Evangelio. Por eso salen de 2 o 3 para predicar el testimonio de que hizo Cristo. Pero bueno, eso es otro asunto. Versículo número 16, fíjese, escuche, de acá en adelante. Acuérdese que estaba hablando que los habían injuriado, que eran gente testigo falso contra David, no me busque con el Señor Jesucristo. Por eso dice este versículo, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien si aquel testigo resultare falso y hubiere sido acusado falsamente a su hermano. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno, esto es largo de explicar, amados. Sencillamente los fariseos, si ustedes tienen en cuenta un poco el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que ellos entendían mal las leyes. Esto no es que es ojo por ojo, diente por diente. Entonces me la hiciste. Yo me acuerdo que cuando vivía en Buenos Aires, había no sé, acá creo que también en otros países lo mismo, pero me decía, me la hiciste, entonces diente por diente, decía ojo por ojo. Eso no es así, amado. Estas leyes Dios le había dado, pero le había dado para los jueces. Por eso en la iglesia hay algo que se llama el gobierno de la iglesia. Por eso que una persona que anda sola por ahí y no acude a un pastor, se rige como bien le parece y anda como quiere. Por eso Dios puso, vamos a decir, un gobierno. Se llama gobierno eclesiástico. En la antigüedad estaba un rey, para que lo puedas entender. En la monarquía
había un rey y que juzgaba. El problema es que se juzgaba bien o mal, había consecuencias, pacto davídico, ¿se acuerdan? Entonces, de acuerdo a las consecuencias que él juzgara, iba a venir, vamos a decir, lo que él dictaminara tendría que hacer, ¿sí? Pero ¿qué sucede? En la iglesia no es así, hay un gobierno eclesiástico y ese gobierno eclesiástico hay pastores, vamos a decir, que están a cargo, por lo menos en las iglesias bautistas reformadas, en particular tenemos un gobierno eclesiástico y no es la ley de ese hombre o ese pastor, él tiene que tener una copia de la ley, o sea, la Biblia. Y todo lo que hace y todo lo que juzga tiene que ser rectamente, basado en lo que dice. Así dice tal versículo, para tal situación. Entonces el pueblo, si está de acuerdo, o lo que consulta dice, amén. Así es como se maneja. Por eso que hay iglesias y hay gobiernos eclesiásticos. Y en esa época era lo mismo, porque se estaba ahí. Por eso que David, cuando va a hacer esto, por supuesto, acuérdese que en esa época eran totalmente corruptos, muchos ni siquiera juzgaban rectamente, pero él no tenía dónde acudir. Entonces, ¿quién hace? Él acude al Dios justo, vamos a decir, al Dios del pacto, que juzgue según sus leyes. Entonces, ellos acudían al Dios del pacto, porque cuando estaba todo bien, claro, ellos acudían a los jueces, los que estaban ahí. Acuérdense, Moisés incluso había puesto a otras personas para que juzgaran rectamente. Pero es así. En este caso él estaba siendo perseguido, vamos a decir, pero acuérdense que Dios se había provisto en la ley de Moisés contra estas falsas acusaciones y falsos testigos maliciosos, ¿sí? Que el acusador debería recibir el castigo que había deseado para el acusado. Acuérdense, David tenía en mente la ley, no decía, Señor, págale, Señor, haz esto, Señor, porque no, él no se ponía a llorar o lloriquear, él acudía de verdad a quien que juzga rectamente y confiaba plenamente que él iba a pagar según el peso, ni un poco más ni un poco menos. Entonces lo que hacía eso, él tenía en mente esto, fíjese, Deuteronomio 19, del 16 al 21. No sé si lo leí, Deuteronomio. Creo que sí lo leí, si no me equivoco, ¿no? Sí lo leí. Entonces vamos a ir, esto va a ser largo, vamos, Levíticos 26. En Levíticos 26, y lo tengo que leer, amados, porque es un texto bastante largo de leer, ¿sí? Sí, si no me equivoco es Levítico 26. Sí, si no me equivoco, sí, Levítico 26, del versículo 14 al 39. Escuche, cuando David está haciendo esto, él tenía en mente la ley de Dios, sabía, y esto lo está haciendo dentro del pueblo de Dios. Se cree que debe ser uno de los integrantes del pueblo del pacto de Dios para que David vaya a hacer esto. Y él, fíjese, él está acudiendo a Dios. Y usted lo que va a escuchar, amado, aunque a usted le sorprenda lo que voy a leer, son las palabras de Dios mismas. Si usted cree que esto es de inspiración plenaria de Dios que ha sido revelado, son las mismas palabras de Dios, fíjese lo que Dios dice. A los carismáticos les gusta citar bendiciones por la obediencia. Eso les encanta a ellos. Y yo no tengo tiempo de hablar de esto, pero para que ustedes no sean tan engañados, cuando lean esto de bendiciones, dicen, no, porque el Señor cumplió por la obediencia. Así son de vivo ellos para cambiar las escrituras. Dios obedeció las bendiciones que están acá. Ahora como Dios las ha bendecido, dice Efesios 1.3 que somos bendecidos con todas bendiciones. Está bien, no hay problema. Son bendecidos con todas bendiciones, no veo, con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Entonces nosotros tenemos que tener estas bendiciones. ¿Qué agarra las bendiciones de la obediencia? Bueno, no me da tiempo de hablar de que era un pacto, vamos a decir, mosaico, o sea, que ahí, pero sí escuché lo que decía David cuando acudió a estas, podríamos decir, a esta palabra, consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio, aparece en otra parte de Deuteronomio 28, versículo 15 al 68, pero yo voy a leer Levítico 26, versículo 14 en adelante, y escuche, dice así. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma
menospreciares mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya bien en vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlo 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten a vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Si con estas cosas no fuesen corregidos, sino que anduvieren conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugios en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 Cuando yo quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no se saciaréis. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestra suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros esparciré entre las naciones, desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días de esta asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará, entonces se gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, porque no reposó en los días de reposo cuando habitabas en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja se mueva y los perseguirá. Amado, es traducido a la época de nosotros, sería una persona que tiene miedo por cualquier cosa. Dios le pondría miedo o terror en cualquier cosa. No me acuerdo cómo se llama ahora, es paranoico, creo que es una persona que cree que lo siguen. Dios le pondría eso, o verían cosas, estarían con miedo siempre. Algo así. Ustedes lo ven como los venció los enemigos en una época que le infundió miedo, pero era Dios en la mente de ellos, amados. En una parte, si ustedes lo ven, dice que le traería en principio, cuando yo lo hablé muchas veces a alguien, y yo lo vi, lamentablemente, 2 o 3 veces lo vi, le pondría, empieza así, las personas empiezan en un principio de locura, en su mente, así. Dios
Dios iba a hacer eso, amados. Y otras veces físicamente también lo haría. Que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros, como si hubieran entre la espada, aunque nadie los persiga. Acá está, ¿ves lo que decía? Y ni siquiera lo había leído, pero me lo acordaba. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de vuestros padres decaerán con ellos. Mi amado sigue hablando el Salmo, o sea, es largo. Creo que, a ver, sí, no sé, es que es larguísimo. Dice, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, porque prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. El asunto que Dios le iba a retribuir, le iba a pagar, o sea, de acuerdo por haber quebrantado las leyes. Acuerdo que era otro pacto. Y era bueno, ¿sabes lo que sucede con mucha gente? Dice, ese es el antiguo pacto. Pero después se van acá al antiguo pacto para querer las bendiciones de ese antiguo pacto. Pero Dios iba a cumplir. Volvamos entonces al tema que estamos hablando. David, lo que está haciendo acá, él tenía la espada, lo podían haber matado a muchos de ellos si quería. Pero David no hizo eso, amados. Él sabía quién juzgaba rectamente. Y había leyes, él conocía por eso estas leyes. Otro de los que conocían muy bien las leyes era el profeta Jeremías. Si no me equivoco es en Jeremías 18. Y los versículos son del 18 al 23. Este es cortito, pero escuchen. Están conspirando contra Jeremías. Acuérdense, Jeremías era un profeta. Ninguno de los profetas, vamos a decir, o predicadores de las noticias son queridos. Es cuando un predicador o un profeta iba a decir, así dice Dios que el pueblo tiene que hacer. Bueno, eso molesta. Por lo menos los que no son del pueblo de Dios. Conspiración del pueblo y oración de Jeremías. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni al consejero, ni al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslos de lengua. O sea, imagínense, de lengua. ¿Quién es el que tiene la lengua? Y no atendamos ninguna de sus palabras. Escuchen. Oh Señor, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate de que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada a guerra. Óigase clamor de sus casas de guerra, óigase clamor de sus casas cuando traigan sobre ellos ejército de repente. Porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies has escondido los lazos. Pero tú, oh Señor, conoces todo el consejo contra mí para mi muerte. No perdones la maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y trompiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Porque Dios es un Dios de amor. Amados, Dios es un Dios de ira, Dios es un Dios justo. Este hombre no se estaba vengando a sí mismo, este hombre conocía la ley. Por eso que lo peor que le puedo decir que puede haber es que un cristiano se arrodille y vaya al trono de la gracia. Este hombre conocía, no es que oraba así y pide, él tenía textos y versículos, conocía así muy bien. Amados, si muchos de los cristianos en el día de hoy hiciéramos así, yo creo de verdad que no nos estaríamos comportando, vamos a decir, conforme al nuevo pacto. En esa época acuérdense que había un pacto, o sea que Dios obraba así, pero hoy estamos en un nuevo pacto.
Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, acuérdense que estas cosas eran porque eran gente rebelde, gente que no se quería volver. Todas estas cosas que le están sucediendo, lo que está diciendo David sencillamente en este salmo, porque acuérdense que esta palabra de acusadores ahí que aparece, o adversario, en el Nuevo Testamento, no sé si usted sabe cómo se traduce esta palabra. Estos acusadores, en el Nuevo Testamento la palabra acusador aparece como Satanás. Y él es el que viene a acusar, amados. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos responder bajo un nuevo y mejor pacto? Romanos capítulo 12, el versículo número 17, creo que es 17, sí. Escuche, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso es lo que sucede, amado. Dirá, bueno, estamos en un mejor pacto, no se hace eso. Nosotros podemos orar, amados. Lo que sucede es que Dios va a retribuir en este lado del sol o en el otro, o sea, cuando venga el Señor, el pago a cada uno de ellos. Entonces, lo que hacían y debemos hacer en el día de hoy es acudir al Dios de pacto, ir al trono de... Acuérdense, dirán, ¿pero qué pasó? Bueno, en ese tiempo quizá Dios le decía que no oía al Señor, pero más adelante ustedes ven, Saúl murió, muchos de los que acusaban murió, él, vamos a decir, fue sentado en el trono, David, porque él no se iba a aguantar todas estas cosas de personas, él tenía autoridad, ¿sí? Entonces el asunto es que David conocía al Dios de pacto, y entonces de alguna forma él estaba prediciendo todo lo que les iba a suceder a ellos. ¿Por qué? Porque todos los pecados, vamos a decir, que ellos mismos habían cometido, le iban a venir. Escuchen, amados, cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, tenemos una copia de las Escrituras que se llama las Escrituras de la Santa Biblia. Si una persona hace algo, ustedes saben las consecuencias que vienen, lo alcanza su pecado. En el mundo secular, si usted roba, ¿qué va a pasar? Bueno, hay un pago de acuerdo a eso, ¿no? O sea, o si mata, hay un pago, o sea, seguramente, ¿sí? Por asesinato. Ayer creo mataron a un remisero, pobre, ¿no? Pero hay consecuencias, tiene que obrar la ley de acuerdo a eso. Entonces, ¿qué sucede? Hay un pago. Entonces lo que David si me está diciendo, quiero que le quede en la cabeza, me está diciendo, Señor, revienta a sus hijos, mata, que se sequen sus cosas. No está maldiciendo, amado. Lo que está sucediendo, está diciendo, Señor, obra de acuerdo a lo que tú mismo has dicho que vas a hacer. Este era un hombre que conocía muy bien las Escrituras. Entonces lo único que fue es citó las Escrituras al Dios de pacto, que es fiel a su propia palabra, de sí, sí y no, no. No tenía cosa de venganza. Por eso no tengo que tener cosas de Señor, haga esto con aquello, por favor, mire. Nadie de eso, amado, porque Dios nos mandó que tenemos que bendecir a estas personas. Así que eso es lo que sucede. Satanás siempre quiere que un cristiano ore o obre de esta forma, pero no debemos hacer así. Entonces, lo que hizo David dice, oró para que el Señor juzgara. Y lo peor que puede hacer, vamos a decir que si Dios lo llega a juzgar a estas personas y mueren en esta condición pecaminosa, porque estas personas muchos no se querían volver, amados. No se querían volver de sus pecados, persisten en las mismas cosas, siguen en las mismas cosas, entonces iba a venir una retribución. Eso es lo que sucede. No es que David se le ocurrió estas cosas, o a Jeremías se le ocurrió estas cosas para que le vengan muchos males, y tenía una mente que maquilaba cosas. No, es que
ahí en las Escrituras, Dios mismo le va a decir. Incluso Dios le decía que iban a comer sus hijos y sus hijas. El problema es que la gente tiene una cosmovisión de un Dios Papá Noel, amados. Creen que Dios, le da cosas si se portan bien. No sé cómo será en su país, Santa Claus. Acá es Papá Noel. Si usted se porta bien, le deja el día a los reyes, ve que dejan a notar, mis hijos se portaron bien, vamos. No es así. Dios retribuye a cada uno, le paga de verdad justamente. Al impío, vamos a decir, se ha borrado su nombre, no se han perdonado sus pecados. Claro, porque si esa persona no se vuelve en sí, si esa persona no se arrepiente, sigue en las mismas cosas, por supuesto que le va a acontecer eso, ¿sí? Así que el Señor nos ayude cuando estemos orando, amados. Acuérdense un poco entonces el trasfondo de esto para ir terminando ya. Esto le sucedió a David, pero debemos tener en cuenta que esto un poco apuntaba de alguna forma, porque si David es un tipo del Señor Jesucristo, ustedes lo habrán visto, David es un tipo del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces vemos que el Señor Jesucristo padeció lo mismo. El Señor Jesucristo, como se dice, fue acusado falsamente, el Señor Jesucristo fue injurado, fue muerto incluso antes de ascender. Porque el sábado que viene, el otro sábado el otro salmo tengo que hablar sobre esto. El dominio del rey, y eso es la entronización del Señor Jesucristo. Así que podía hablar un poco más sobre esto, me quedaron generalmente algunas cosas fuera. Una de las cosas que quería comentar, yo no sé si lo tenía por acá, pero este salmo lo interpretan más o menos que es un salmo, no sé de dónde lo sacaron, porque yo lo he leído de comentarista, lo sacaron, a mí me parece raro, lo sacaron pensando que era un salmo para no me acuerdo si lo tenía por acá, piensan que es un salmo para Judas. A ver si lo tengo por acá, denme un segundo, lo voy a buscar mejor. Hay una parte en donde dicen que tome su lugar, que otro tome su lugar, cuando fuera juzgado, a ver, tome otro su oficio, el versículo número 8, sean sus días pocos y tome otro su oficio. Bueno, ese versículo creo que número 8, este versículo, escuchen, el versículo número 8, sean sus días pocos y tome otro su oficio. No sé si se acuerda ustedes, creo que en Hechos capítulo 1, versículo 20, donde Pedro está citando, vamos a decir, hubo un traidor dentro de los 12 del Señor Jesucristo que se llamaba Judas. Entonces cuando él muere, es ahorcado, dice que otro tome. Lo que quiero decir es que Pedro cita el Salmo 109, versículo 8, que dice así Pedro, sean sus días pocos, tome otro su oficio. O sea, Pedro está citando esto. Entonces, lo que está citando es esto. Entonces todos dicen, caramba, esto es el Salmo para Judas. No podemos tomar por un versículo que toma, o sea que todo el Salmo es así. Pero sí yo lo que podría decir que se tome es que los días fueron pocos de este hombre y este hombre Dios mismo lo juzgó. Fíjese cómo Dios mismo le puso eso en la cabeza, lo atormentó y se empezó así, no encontraba paz para su voz y Satanás le dijo, ahórcate. Nadie lo mató, amado, nadie le hizo nada. Él mismo fue y fue atormentado. El mismo que acusó o falsamente lo entregó al Señor. Entonces Dios juzgó a este hombre. Podemos decir que este salmo, vamos a decir, es para Judas por ese versículo aislado, nada más. Creo que es así, amado. Así que lo repito una vez más para que quede en nuestras memorias. David está orando al juez justo y recto, el Dios del pacto, Dios del tribunal, que juzga rectamente. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Este hombre no agarraba y se le ocurría cosas y clamaba y lloraba y decía cosas. No, este era un hombre que conocía esto. Deuteronomio, números, conocía las letras, lo que estaba escrito, y en base a lo que está escrito acá, él iba y pedía, pero si usted va a hacer eso, camine rectamente, pues si usted pide justicia, Dios va a obrar justicia. Entonces este hombre de verdad decía, mire mi corazón, fíjese. Entonces, amados, que el Señor nos ayude en esto.